Estoy muy contento y estoy fíjese que muy pensativo, porque el día de hoy viene un mensaje importante para nosotros que tal vez ya lo hemos escuchado anteriormente y ya probablemente has escuchado algún sermón, alguna enseñanza acerca del Espíritu Santo, pero es lindo y ah, importante cuando uno está preparando un mensaje y la misma palabra, antes de que sea aplicada para la iglesia, primero te confronta a ti y te quiere enseñar y explicar algo. Y quiero ser sincero en esta mañana con ustedes, porque esta enseñanza me confrontó de una manera fuerte que contristó mi espíritu, contristó mi condición. Y desde el día miércoles fue el Espíritu Santo, vamos a hablar del Espíritu Santo, y durante toda la semana fui probado a través de lo que empecé a estudiar, me empecé a dar cuenta que yo fui probado durante la semana. Y me acuerdo que el día de ayer, mientras estaba redactando lo que se iba a enseñar hoy, lo que yo creo que Dios quiere que la iglesia escuche, hubo un momento en que me sentí mal, porque sentía, mientras leía de la presencia del Espíritu Santo, de la forma en cómo Él nos ayuda, de la forma en cómo Él está con nosotros y de la forma en que, cuáles son los frutos del Espíritu Santo, me empecé a dar cuenta de muchas cosas que me hacían falta y empecé a sentirme triste e incluso me empecé a sentir como desaprobado. Y recuerdo que estaba yo cabizbajo y triste y cuando llega mi esposa le platico todo lo que yo sentía y ella me explicó algo y me hizo ver las cosas de una manera tan especial. Y es muy lindo como a veces nosotros nos hacemos ideas en nuestras cabezas y empezamos a orar y a pedirle dirección al Señor, y como alguien llega y te da esa respuesta y te explica y te enseña. Y ella me decía algo bien curioso, me puso un ejemplo bien curioso. Me dijo, mira, el enemigo siempre va a impedir que tú des, que tú enseñes, que tú compartas, y él va a buscar la manera de distraerte y de desenfocarte. El enemigo siempre va a querer hacer eso en nuestras vidas. Y yo le decía, es que yo me siento que me falta y me siento desaprobado. Y me dice, ¿no te has puesto a pensar que tal vez lo que Dios quiere es llevarte a un nivel más profundo de comunión con Él? Que tal vez lo que Él está buscando, el Espíritu Santo, es decirte, necesitas meterte más porque te quiero llevar a un nivel más profundo de comunión. Y fue como si algo explotara en mi cabeza y dijera, es verdad. Yo lo había tomado como una sensación de condenación dentro de mi vida. Y me dijo mi esposa, imagínate dos niños, tú eres uno de ellos, que están delante del maestro, y uno va con el maestro y le dice, maestro, aquí está lo que hice. Y hay otro niño que dice, ay, qué feo te quedó. Ay, qué feo lo hiciste. Ay, no, es que tú no sabes. Ay, es que tú no puedes. Pero el maestro al mirar eso te dice, mira, lo has hecho bien, lo has hecho de esta manera y lo puedes hacer mejor. Y ahí fue, esa explicación para mí fue, es cierto. Siempre Dios, siempre el Espíritu Santo va a querer llevarnos a una relación más y más y más profunda. Y eso me animó y me hizo meditar mucho acerca del Espíritu Santo, acerca de la persona del Espíritu Santo y cuál es su función en nuestras vidas. Y muchas veces ignoramos esa función. Bueno, el día de hoy, pues obviamente voy a hablar del Espíritu Santo, y una de las cosas principales que debemos de saber es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando entendemos esta descripción, podemos entender o deducir que el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Es una persona que ayuda a bien a nosotros, sus hijos. Y el Espíritu Santo ha estado presente en los acontecimientos más importantes de la historia
de la historia bíblica. Tú puedes leer tu Biblia y te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo ha entrado o ha intervenido en la obra y la creación del mundo. Te puedes dar cuenta cómo el Espíritu Santo ha intervenido y ha obrado en la creación del hombre y del ser humano a través del soplo de vida que tiene Dios, ese hálito de vida que nos hace, sí, somos creación, somos seres carnales, pero también somos seres espirituales. Te puedes dar cuenta cómo el Espíritu Santo trasciende mediante la profecía y la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos podemos dar cuenta de las profecías mesiánicas, de cómo fue anunciado a través de Isaías que vendría el Señor Jesucristo. Sobre su concepción también, sobre su ungimiento. Este es mi Hijo amado sobre el cual me complazco. Y se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma de una paloma sobre Jesús. El Espíritu Santo y cómo está presente en la obra culminante de Cristo, en su crucifixión y en su resurrección. En todo esto tú y yo podemos ver la participación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo fue designado para una misión especial después de todos estos acontecimientos, y es trabajar con aquellos que han decidido buscar al Señor. Y eso somos tú y yo. El Espíritu Santo fue designado para que tú y yo podamos vivir y trabajar con poder, anunciar el Evangelio, mantenernos alejados del pecado, ser guiados hacia la verdad. Esa es la función del Espíritu Santo y lo vamos a leer ahorita. Vayan en su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo del 5 al 15. Juan 16, del 5 al 15, dice, ahora voy, está hablando Jesús, ahora voy a aquel que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, dice Jesús, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, que está hablando el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Versículo 10. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 12. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciban de mí. Dentro de las Escrituras, nosotros podemos encontrar al Espíritu Santo descrito como el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, el Consolador, el abogado defensor, lo leímos aquí. Entonces, la obra del Espíritu Santo para nosotros es, tengo varios puntos. Número 1, guiarnos a toda verdad. Nos ayuda el Espíritu Santo a entender las verdades espirituales y a comprender cuál es la voluntad de Dios. Cuando buscamos su presencia, tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo. Número 2, el Espíritu Santo dice, no habla por sí mismo, no habla lo que Él quiere, sino habla lo que oye acerca de Dios y acerca de Jesucristo. Y su mensaje, aquí hay que ser cuidadosos porque el Espíritu Santo siempre hablará un mensaje coherente y coincidente con las Escrituras y la revelación divina que Él nos ha dado. Aquí vino algo que creo que es importante que tenemos que entender. Una cosa es nuestra conciencia y una cosa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, nos llama y nos trae a convicción de pecado cuando cometemos un error. La conciencia también nos marca cuando estamos orando y haciendo algo mal. Pero a diferencia del Espíritu Santo, la conciencia de un ser humano puede ser corrompida. El Espíritu Santo no. Cuando tenemos al Espíritu Santo, no puede ser corrompido.
la conciencia sí. Entonces es importante entender esa diferencia. La guía del Espíritu Santo siempre va a ser coherente a la palabra de Dios y va a producir en nosotros frutos espirituales en nuestra vida. El propósito del Espíritu Santo es siempre glorificar a Jesús. Él va a revelar para nosotros que toda la atención siempre va a ser dirigida a Jesús, a Jesús, a Jesús y solamente a Jesús. Nosotros lo que hacemos aquí en la iglesia, todo siempre va dirigido hacia Jesús. Todo tiene que ser cristocéntrico, todo tiene que ser con la Biblia. No puedo hablar yo acerca de mis emociones. Obviamente soy un ser almático, tengo emociones, tengo pensamientos, pero todo lo tengo que abocar a lo que dice la palabra de Dios, al mensaje, a que Cristo se lleve la gloria, a que Cristo se lleve la honra. Y el Espíritu Santo dice que cuando nosotros hablemos, el Espíritu Santo pondrá palabras en nuestra boca para hablar. Si lo que yo hablo, si lo que un hombre que está atrás de un púlpito habla no lleva a Cristo, entonces no está hablando el Espíritu Santo. Todo tiene que conllevar a una finalidad y es glorificar a Jesús. Y es ahí el Espíritu Santo el que está hablando. Amén. Cuando el Espíritu Santo habla en nuestras vidas y nos dice, por aquí no, es porque nos lleva a tener una comunión sana y correcta con Jesucristo. Si la conciencia se corrompe, entonces estamos obrando bajo nuestra carne, no bajo el Espíritu. Ok, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Juan, capítulo 16, del 8 al 9, dice lo siguiente. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Cuando venga el Espíritu Santo, Él va a traer convicción de pecado al mundo. Ustedes vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos. El mundo está corrompido en sus afanes, en sus placeres, pero hay algo que me gustaría que lo mediten ustedes. Las cosas espirituales son cada vez más presentes y más evidentes. El mundo está buscando el mundo espiritual. Pero lamentablemente las iglesias nos hemos enfocado en estas 4 paredes y no hemos buscado ir más allá. La palabra de Dios dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Me hicieron una pregunta la otra vez y me dijeron, ¿qué se hace en esos casos? ¿Tenemos que luchar contra alguien o algo? No, porque estas cosas van a suceder. La Biblia dice que van a pasar. Eso no lo podemos evitar. Lo que tú y yo podemos hacer es orar. Orar sobre esas cosas. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual. Y nosotros tenemos que ser personas espirituales, entender los tiempos que estamos viviendo. En nuestra carne decimos, muchos dirán, ay, qué bonito, ay, qué modernos, ay, qué inclusivos, ay, qué padre. Pero en lo espiritual estamos viendo cómo un mundo se está corrompiendo. Y en eventos tan internacionales, el aspecto espiritual está presente. Muchos cristianos se ofenden y reclaman algo que la Biblia dice que va a suceder. No podemos evitarlo, podemos orar contra eso. Proclamar el reino de Dios aquí en la tierra y hacer nuestra parte. ¿Cómo hacemos nuestra parte? Lo hemos dicho muchas veces, donde nos encontramos, mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, ahí yo hago mi parte y ahí yo establezco el reino de Dios donde yo me desenvuelvo. ¿Amén? Ok, muy bien. La función del Espíritu Santo, esto es importante, la función del Espíritu Santo no es condenatoria. El Espíritu Santo no está para condenarte. El Espíritu Santo está para traer convicción de pecado. Es para marcar una alerta en tu vida. Por eso decimos en el versículo 8, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado y de justicia y del juicio que viene.
¿Para qué? Para que estemos alertas de lo que está sucediendo. Juan 3:36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mientras hay vida, siempre hay una esperanza para creer. Aquí el punto es, ¿cuánto tiempo nos queda para creer, para estar firmes, para tomar las riendas de nuestra relación con Dios y decir, Señor, yo quiero ir más allá? No podemos perder el tiempo en jugar a la iglesia, en jugar al cristiano, en jugar al creyente. No, tenemos que tomarnos esto en serio. Lo que tú y yo vivimos en esta tierra va a perecer, pasará. Pero la eternidad, eso es para siempre. Por eso yo tengo una carga o un peso, o siento en mi ser que esto tiene que llevarnos a una relación más profunda con Dios, a encontrarnos con Él, a buscarle con fervor y con pasión, a decir, Señor, muéstrame, ¿qué quieres hablar el día de hoy a mi vida? Presto mis oídos, presto mi corazón, presto mi atención, pero háblame, Señor. Dispuesto estoy. El corazón está dispuesto, pero la carne es débil, decía Jesús a sus discípulos. Manténganse firmes, velad y orad, dice la palabra. Porque el ladrón vendrá de noche, cuando menos se lo esperen. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sabemos. Pero tenemos que tomar las riendas de nuestra vida espiritual y decir, Señor, yo quiero ir en serio contigo. Amén. El Espíritu Santo también nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerdo que en un día discipulado les comenté, es fácil mantenerse en los caminos de Dios. Y todos dijimos, no es fácil. Todos luchamos, todos batallamos, todos tenemos nuestras áreas. Y ¿sabes algo? Satanás conoce cuáles son nuestras áreas débiles. Y Satanás siempre nos ataca sobre esas áreas. Yo me sentí atacado, me sentí hasta un fraude. Porque yo decía, yo estoy fallando en esto y en esto y en esto y en esto. Y mi percepción empezó a ser equivocada. Pero gloria a Dios y gracias a Dios que llegó mi esposa y me dijo, lo estás viendo de manera equivocada. No es que seas un fraude. Es que Dios está mostrando en qué áreas necesitas meterte más con Él. Y Él dice, vas bien Israel, vas bien Fernando, vas bien Rubí, vas bien Marta, pero quiero ir más allá contigo. Y tengo que mostrarte en qué áreas necesitas meterte más con Dios. Porque quiero llevarte a un nivel más alto de relación. Que conozcas mis misterios, que conozcas mi amor. Ese amor que no te condena. Ese amor que no te rechaza. Nosotros ya somos hijos de Dios. Cuando no le conocíamos éramos creación de Dios, pero ahora somos hijos. Y qué perfecto amor es el amor del Padre. Que tanto lo leímos y lo hemos escuchado en la historia del hijo pródigo, que aunque el hijo pródigo se va, él vuelve y el Padre lo recibe y restaura su identidad. Y a veces nos olvidamos de esas cosas. Y cuando viene el enemigo y nos ataca, nos sentimos fraudes, nos sentimos indignos, sentimos que no merecemos el amor de Dios, sentimos que le hemos fallado y que no hay perdón para nosotros. Y eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses. Eso es lo que el enemigo quiere, en que tú estés pensando y enfocado de que no hay otra oportunidad más. Y no es así. Lo que el Espíritu Santo está buscando es que vayamos más a fondo, a aguas profundas. Me gusta ese término, a aguas profundas. En mi relación con Dios, empecé mojándome los pies. Imagínense a alguien que nunca ha visto el mar.
Imagínense a alguien que ve el mar por primera vez y ve su inmensidad. Imagínense que ustedes nunca han visto el mar, pues, y lo ven por primera vez. ¿Se imaginan lo emocionante que es mojarse los pies por primera vez en la inmensidad del mar? Pero, ¿hasta dónde llegarías para conocer más? Después te mojas las rodillas, después te mojas la cintura, después estás hasta aquí y dices, no, es que ya me da miedo, no, ya, respeto. Pero el Señor quiere que vayamos a aguas profundas para que podamos conocer la inmensidad de su amor, cómo ese amor nos puede envolver. ¿Sí me explico con ese ejemplo? Cómo el Espíritu Santo quiere que vayamos a aguas profundas y podamos entender que Él quiere darnos más. Por eso yo estaba triste el día de ayer, porque yo entendía que necesito meterme a aguas profundas para ser cambiado y renovado y perfeccionado, para en un momento dado poder alcanzar la estatura de varón perfecto. Como decía Pablo, imítenme a mí, porque yo lo imito a Él. Qué valor, pienso yo, poder decir, imítenme a mí, ponerme como ejemplo, porque imito a Cristo. ¡Wow! Me sorprende, porque esas son palabras fuertes. Y qué padre podría ser que existieran muchos Pablos en el mundo y decir, imítenme a mí, véanme a mí, porque yo imito a Cristo, porque me meto a aguas profundas. Pablo habla muchísimo acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a permanecer. Dios es quien puso en nosotros un ayudador. Ustedes pueden apoyarse en el Espíritu Santo para esquivar el pecado. Pablo decía que no estamos obligados a obedecer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. No estamos obligados. Es nuestra naturaleza y es difícil vencerla, sí. Así como es natural para ti comer para existir, beber para poder existir, también tenemos una naturaleza pecaminosa, pero no estamos obligados a complacer esos deseos de la carne. Y lo vamos a leer. Dice Romanos 8, Romanos capítulo 8, del versículo 12 al 15, escuchen bien lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, aquí viene la consecuencia, morirán. Pero si mediante ¿qué? Pero si mediante... Porque si ustedes viven conforme al... Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, dice. Hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Versículo 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice de miedo, dice. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Él nos adoptó. No solamente nos adoptó, puso su Espíritu en nosotros. Y ese Espíritu y el poder del Espíritu Santo nos da la facultad para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando nosotros vencemos nuestra naturaleza pecaminosa, somos llamados hijos de Dios. La consecuencia del pecado es muerte. Tenemos que vivificar el espíritu. No es fácil. En la semana hubo 2, 3 situaciones donde
cosas tan normales y tan sencillas que a veces pasan en la casa. Y yo al final de la semana entendí que era el Espíritu Santo, pero en el momento no lo entendía. Hubo 1 o 2 ocasiones donde mi esposa me dijo, amor, ¿me ayudas con esto? Y yo acababa de hacer algo. Y yo decía, ay, espérate. Yo decía así, espérate, estoy cansado, decía. Y luego de repente venía algo y me decía, no hables así. No contestes así. Pero no, o sea, no fue ofensiva mi expresión, sino más bien fue como el Espíritu Santo. O sea, ahora ya entiendo que era el Espíritu Santo que me decía, no hables así. Y yo en esos momentos en particular, yo no lo había entendido. Ya cuando estaba estudiando, entendía que era el Espíritu Santo, que siempre buscando cambiar nuestras malas actitudes, nuestra naturaleza incorrecta. Pero muchas veces nos damos cuenta demasiado tarde, cuando ya cometimos el error, cuando ya respondimos mal, cuando ya tuvimos una mala actitud, cuando ya vimos algo que no debíamos de ver, o hablamos algo que no debíamos de hablar, o hicimos algo que no teníamos que hacer. La clave aquí es que si llevamos una vida en comunión constante, podremos volvernos más sensibles a su voz, a su palabra, y cuidaremos nuestras actitudes y nuestras acciones. Eso revela que en mi situación me hace falta buscar más de Él. Y esto no es para vergüenza, esto al contrario es para motivarnos. Esto no es para que tú te sientas avergonzado y te sientas condenado y tú digas, no, pues es que sí ando mal. No, esto es para que tú te motives y digas, es verdad, tengo que buscar más de Él. Ya estoy en cierto nivel, tengo que ir más allá. Tengo que meterme al océano de Dios. ¿Sí? Usted y yo no estamos obligados. Hay una tendencia constante en nuestra naturaleza de satisfacer nuestra carne. Pero no es una obligación, es una decisión la que uno debe tomar, y el Espíritu está ahí para recordarnos palabras de verdad que trae convicción. El problema es que muchas veces no queremos escuchar esas palabras. Usted y yo no somos un robot programados a hacer exactamente lo que diga nuestra carne. No, somos seres humanos, somos hijos de Dios. Y el Espíritu siempre está ahí dispuesto para hablarnos. El problema es que a veces no queremos escuchar. Tenemos la capacidad de elegir y de tomar nuestro propio camino y de tomar nuestras propias decisiones. Y esa libertad es la que a ti te puede salvar o la que tristemente podría condenarte. ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando? ¿Cuáles son las actitudes que tú estás tomando? Si el Espíritu Santo está hablando hoy en esta mañana a tu vida y te está haciendo ver cuáles son las cosas en las cuales estás fallando, no es para que te sientas condenado. Es para que seas consciente de que hay que tomar ciertas decisiones en tu vida para que el Espíritu Santo te lleve y te conduzca a una relación profunda con Cristo. Deuteronomio 30, del 15 al 19, se los leo rapidito, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entres a tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vayas, pasando el Jordán para entrar en la posesión de ella. Versículo 19.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice aquí: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es tu elección, es tu decisión, y el Espíritu Santo está ahí para hablarte y decirte: escoge la vida, escoge el bien, velad y orad. No descansemos en la orilla, vayamos a las aguas profundas, a donde el Señor nos quiere llevar. Porque eso es lo que Él está buscando, una relación con nosotros, una relación profunda. Él quiere cambiar aspectos de nuestra vida, y a veces no es fácil entregarle ciertas áreas de nuestra vida a Dios. El Señor nos pasa. Imagínense que a alguno de nosotros de repente nos dan la triste noticia de que tenemos una muy grave enfermedad. La enfermedad es el pecado. Pero hagamos la analogía. Y te dicen: ¿sabes qué? Llegó el momento donde tienes que tomar una decisión. ¿Quieres vivir? Necesitamos hacerte cirugía. Necesitamos intervenirte, porque te queda muy poco tiempo. ¿Qué decisión tomarías? Hagan lo que tengan que hacer. Operen. Ok. El pecado es una enfermedad en nuestras vidas. El pecado conduce a la muerte. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Hasta dónde quieres sobrellevar tu enfermedad? Porque nosotros nos comportamos como esos pacientes que nos dicen: ¿tienes esta enfermedad? Tómate este medicamento. Venimos a la iglesia, cantamos unas alabanzas, escuchamos la palabra y llegamos a casa y dejamos ya la Biblia. No la volvemos a tocar. Esa actitud es la del paciente que le dice al doctor: tómate este medicamento, le tomas la pastillita, te empiezas a sentir bien y hasta ahí. Ya no vuelves a tomar la pastilla. Y después te vuelves a enfermar y dices: ¿pero por qué si ya me sentía bien? Porque, ¿sabes por qué? Porque esto es un tratamiento constante. El pecado es una enfermedad crónica. Necesitamos un tratamiento constante por vida. Porque dependemos de esto. Porque mi naturaleza es pecaminosa. La palabra es muy clara. La palabra es blanco y negro, frío o caliente. No hay medias tintas. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice Apocalipsis. Y a veces jugamos al cristiano, y jugamos al creyente, y jugamos a que sí, voy a la iglesia. Sí, tocamos, diezmamos y vámonos. Que Dios nos bendiga. Pero no sabemos cómo manejar las situaciones, no sabemos cómo manejar los procesos, no analizamos, no meditamos, no leemos la palabra, no oramos, no tomamos decisiones. Nos cuesta trabajo. Cuando tienes la medicina ahí dispuesta, gratis, libre, y tienes al doctor ahí esperando que entres a consulta. Esto no venía ahí, ¿eh? Esto no venía y empezó a llegar. Es cierto, ahí está el doctor esperando que entres a consulta para decirte: vas bien, sigue. O incluso decirte: estás mal, necesitas hacer esto. Necesitas hacer esto y tomar estas decisiones para que estés bien. El doctor nos dice: haga ejercicio, póngase a dieta.
y nos cuesta trabajo. ¿Quiere llevar una vida sana? Póngase a dieta. Deje de comer estas cosas. Y nos cuesta trabajo. Es igual en el mundo espiritual. ¿Ok? Muy bien, me apuro porque tenemos Santa Cena. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Él nos ayuda a comunicarnos con Dios, nos ayuda a mantener nuestra relación con Él y también Él intercede por nosotros. Por eso decíamos hace ratito, abogado defensor, porque Él está intercediendo por nosotros. Romanos 8 del 26 al 27 dice, versículo 26, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Nuestra mente es limitada. Nosotros somos seres limitados. Y no siempre comprendemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso en el discipulado, no sé si recuerdan que dijimos, a veces Dios no nos cumple nuestros deseos porque pedimos por nuestra carne. Es que yo quiero esto, es que yo quiero lo otro, es que yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero dinero. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la encontramos en la palabra, en nuestra comunión con Él. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros según la voluntad de Dios. Los gemidos que dice ahí no necesariamente son palabras audibles, sino son expresiones profundas y espirituales que trascienden las palabras y que representan la intensa y perfecta comunión con el Espíritu de Dios, comunicando nuestras necesidades de una manera que supera el lenguaje humano. Fíjense qué hermoso es esto. Yo estoy limitado. Yo pienso en base a mis deseos, en base a mis preocupaciones. Pero el Espíritu Santo va más allá y Él intercede por mí. Él nos capacita para el servicio. Él nos provee de dones y talentos para la gloria de Dios. Y Él, en el momento que tenemos una relación constante, Él produce frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Los recuerdan? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Ok, si me falta, metámonos más con Dios. Amén. Termino con esto. El Espíritu Santo nos sella para salvación. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, hermanos, le voy a decir algo. Este mensaje yo lo prediqué una vez en... ¿Cómo se llamaba ahí? San Felipe. Es un ejido. No es San Felipe, es un ejido. Y yo recuerdo que hubo un ejemplo que di. Esta es una decisión personal. Si usted quiere meterse más con Dios. Pero imagínese esto. Imagínese un vaso de cristal transparente que fue usado y que en vez de haber sido lavado solamente lo enjuagaron y lo dejaron ahí. Ahora imagínense que ustedes le dan de beber en ese vaso. A simple vista el vaso se va a ver limpio. A simple vista el vaso se mira bien. Pero cuando usted le ha tocado que cuando usted se pone un vaso sucio y huele mal, a veces así estamos usted y yo. Tenemos que permitirnos ser lavados por Él.
tenemos que permitir que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y nos limpie. Que usted y yo podamos presentarnos dignos, limpios, delante de su presencia, ser aceptados. Palabra fuerte, pero es palabra necesaria. Seamos esos vasos limpios para su gloria y para su honra. Que esta palabra entre a nuestro corazón y penetre en nuestra vida y nos anime y exhorte, no que nos condene, que nos anime y exhorte para buscarle más. Amén. Ok, vamos a hacer nuestra Santa Cena, ¿sí?